Hola, vamos a ver probabilidad condicional. De lo que se trata esto es de, la probabilidad condicional es la probabilidad, ¿no?, de que ocurre un evento B, por ejemplo, dado que ocurre otro evento A. Si sabemos que ocurrió el evento A, la probabilidad de que ocurra el evento B va a ser diferente que solamente la probabilidad B, a menos que los eventos sean totalmente ajenos, sean totalmente independientes. Salvo ese caso, lo que vamos a tener es que la probabilidad de B, dado que ocurre A, esta rayita, eso es lo que quiere decir, dado que ocurre A, que es la probabilidad de A y B, A intersección B, que ocurran ambos, entre la probabilidad de que ocurra A. Esto, para que se vea, lo voy a ejemplificar aquí en un diagrama de Venn. Si yo tengo el evento A aquí, y aquí tengo el evento B, entonces, la probabilidad de B sería simplemente la cardinalidad de todo esto entre la cardinalidad de todo el conjunto universo, que es aquí el espacio muestral. Entonces, eso sería todo. Pero, si yo sé que ya ocurrió A, entonces la probabilidad de que ocurra B, ya no va a haber todo esto de acá. Esto de acá ya no va a ocurrir porque ya sabemos que solamente ocurre A. Entonces, la probabilidad de B es solamente lo que queda aquí. Esto es la intersección. Y esta es esta de aquí. Y la probabilidad de que ocurra va a ser esta de aquí dividida entre esta de acá, que es esta de acá, todo esto. Entonces, simplemente lo que está pasando aquí es que el conjunto universal en este caso se está volviendo solamente el conjunto A, que es el que me indica que ya ocurrió un evento. Entonces la probabilidad va a ser muy diferente a menos que sean independientes. ¿Qué quiere decir que sean independientes? Bueno, si yo tengo el evento A y el evento B, y entonces el evento B es independiente de A, bueno, pues la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A, como no depende de A, pues es simplemente la probabilidad de que ocurra B, ocurra o no ocurra A. Esto es importante. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, vean que anteriormente tenía yo esta ecuación, P de B dado que ocurre A es igual a la P de la probabilidad de que A y B ocurren simultáneamente entre la probabilidad de A. Pero esto de aquí es esto, la probabilidad de B. Entonces la probabilidad de B es la probabilidad de A dado que ocurre, la probabilidad de intersección B y la probabilidad de A, aquí va, entonces esto lo voy a pasar multiplicando y tengo que la probabilidad de que ocurran A y B simultáneamente es la probabilidad de A por la probabilidad de B. Y ya, pero esto solo, aquí lo subrayo, solo si son independientes. Si tienes A y B. Si A y B, los eventos son independientes, entonces la probabilidad es el producto de ellas. En otro caso, no va a ser así. En otro caso, va a estar dado por esta fórmula que tengo aquí. Entonces, voy a hacer uno o dos ejemplos. A ver, dice aquí, en cierta escuela, no necesariamente en la UACM, dice, la probabilidad de que una clase comience puntualmente
comience puntualmente, es 83%. La probabilidad de que la clase termine puntualmente es de 82%. Y la probabilidad de que comience y termine puntualmente es de 78%. Entonces nos piden encontrar la probabilidad de que la clase termine puntualmente, dado que comenzó a tiempo. B. La probabilidad de que la clase comenzó a tiempo, dado que terminó puntualmente. Entonces, estas dos son nuestras incógnitas. Bueno, pues aquí vamos a decir que el evento A es este y el evento B es este. Entonces, la probabilidad de A es 0.83. La probabilidad de B es 0.82. Y aquí, como es que comience y termine puntualmente, entonces esta es la probabilidad de que ocurran simultáneamente. A intersección B es 0.78. Entonces, ¿yo qué quiero? En A me piden la probabilidad de que termine puntualmente, o sea, la probabilidad de B, dado que ocurre A. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, pues con la fórmula que teníamos antes, tengo que es la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de A. ¿Cuánto es la probabilidad de A intersección B? Es esta, 0.78, dividida entre la probabilidad de A, que es 0.83, y esto, si lo ponen en su calculadora, vamos a tener, pues más o menos es 0.94. Esa es la probabilidad de que termine puntualmente, dado que comenzó puntualmente, pero luego en B nos piden la probabilidad de que comience, de que comenzó puntualmente, o sea, de A, dado que ocurrió B. Entonces, esta también vamos a tener, bueno, la probabilidad de que B, dado que ocurre A, que pues es la misma aquí en realidad, pero en el denominador es la probabilidad de B. Entonces aquí esto es 0.78 dividido entre 0.82 y esto es 0.95. Esta es la probabilidad de que comenzó puntualmente, dado que termina puntualmente. No son iguales las probabilidades, claro, porque no son las probabilidades iguales la probabilidad de A y la probabilidad de B. Aunque la probabilidad de A intersección B y la de B intersección A es la misma porque la intersección de conjuntos es conmutativa, pero las otras no, entonces por eso tenemos dos resultados diferentes. Ahora bien, vamos a ver qué pasa en otro ejercicio. A ver, déjenme ver qué pasa aquí. Bueno, aquí dice que la probabilidad de que Tom viva 20 años más es de 0.7. Bueno, le voy a poner otro 0. Y la probabilidad de que Nancy viva 20 años más es 0.9. Le voy a poner aquí también nada más. Si suponemos independencia para ambos, ojo, es independencia. Y si suponemos independencia para ambos, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno viva 20 años más? Entonces, de que no vivan
20 años más. Esto es la probabilidad que queremos. Esta es nuestra incógnita. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues si el evento A es que Tom, a ver, los pongo acá. Si el evento A es que Tom viva 20 años más y el evento B es que Nancy viva 20 años más, entonces la probabilidad que queremos es que ninguno viva 20 años más. Entonces queremos la probabilidad de A complemento, queremos el complemento, simultáneamente con la probabilidad de que Nancy tampoco, entonces queremos el complemento de B. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, pues si sabemos que son independientes, pues es simplemente la probabilidad de A complemento multiplicado por la probabilidad de B complemento. ¿Cuál es la probabilidad de A complemento? Bueno, pues si la probabilidad de A es 0.70, la probabilidad de A complemento es 1 menos 0.70, o sea, 0.30. ¿Cuál es la probabilidad de B complemento? Pues si la probabilidad de B es 0.90, la probabilidad de B complemento 1 menos 0.90, o sea, 0.10. Y entonces la probabilidad de A complemento intersección B complemento es 0.30 multiplicado por 0.10, o sea, 0.03. Entonces, la probabilidad de que no vivan 20 años más es 3%. Este es 3% probabilidad de que no vivan 20 años más. Ninguno de los dos. Entonces, con esto tenemos ejemplificado qué es lo que pasa con la probabilidad condicional. La condicional es la probabilidad de un evento dado que ya ocurrió otro. Ahora vamos a ver también lo que es la probabilidad total. Entonces, aquí la total, bueno, vamos a generalizar un poquito lo que vimos antes. Yo acá puse que la probabilidad de un evento, aquí era A y B, y entonces pues subrayé el hecho de que a veces, o bueno, a ver, mejor acá, el hecho de que si solamente tengo el evento A, entonces la probabilidad de que ocurra B va a ser únicamente esto de aquí dividido entre esto de acá. Ahora, ¿qué pasa si hay más eventos? Entonces, voy a ponerlo así, el asunto. A ver, vamos a decir que yo tengo el evento A. Aquí, por ejemplo, todo esto es A. Y luego tengo varios eventos. Les voy a llamar para comodidad. A ver, voy a poner que este es el evento B1, que esto es el evento B2, esto de aquí es el evento B3, esto es el evento B4 y esto es el evento B5. Bueno, podría tener más. A ver, es más, sí, voy a poner otro. Voy a poner otro aquí, que sea B6, etc. Entonces, si yo me enfoco, por ejemplo, en B1, bueno, pues la probabilidad de B1, a ver, voy a poner esto acá, la probabilidad de B1, todo esto, y la probabilidad de A, dado que ocurre B1, es esto nada más. Y luego la probabilidad de B2, dado que ocurre A2, va a ser, este es B2 y este es A2. Y yo podría hacer lo mismo con cada uno. Entonces, ¿cuál es la probabilidad total de que ocurra A? Bueno, pues esto va a ser simple y sencillamente la suma de, bueno,
aquí puse 6 eventos B. Aquí en general, bueno, pues cualquiera que sea el número de eventos, voy a poner K. Hay B1, B2, etcétera, hasta BK. Hay K eventos. Entonces va a ser cada una de las intersecciones. BI, intersección con A. Entonces, lo que quiere decir esto es que, bueno, pues aquí ya tengo esta, luego voy a tener esta, luego voy a tener esta, etcétera. Bueno, tomo todas ellas. A ver, las otras las pongo también así, con rojo y con, pues con negro. Entonces todos estos que encerré aquí, sumados me dan la probabilidad total de A. Esto, si nos acordamos de la fórmula para los condicionales, voy a tener que esto es lo mismo que la suma de I igual a 1 acá de la probabilidad de BI por la probabilidad condicional de A, dado que ocurrió BI. Esto es la probabilidad total de un evento. Vamos a hacer un ejemplo de esto. O si hay oportunidad hacemos dos, pero bueno, a ver, por lo menos uno dice, en una oficina hay 3 secretarias. Las probabilidades de que cada una de ellas escriba un oficio son, a ver, vamos a decir que A es la primera secretaria. La primera secretaria podría llamarse Lulú, por ejemplo, y entonces la probabilidad de que Lulú escriba el oficio es de 30%. Luego, B es la probabilidad de que la segunda secretaria, vamos a decir que la segunda secretaria se llame Vicky, entonces la probabilidad de que Vicky escriba el oficio es de 45%. Y C, la otra secretaria, vamos a decir que sea Betty, entonces esta va a ser, la probabilidad va a ser 25%. Entonces, vean que, bueno, todas las probabilidades me van a dar el 100%. Esa es la probabilidad de que alguien escriba, pues claro, la tiene que escribir cualquiera de las tres, entonces la probabilidad es del 100%, porque alguna la va a escribir. Luego, las probabilidades de que al escribir un oficio cometan faltas de ortografía son respectivamente, para Lulú es 2%, para Betty para Vicky es 3% y para Betty es 2%. Sí, ¿verdad? Eran Lulú, Vicky y Betty. Bueno, entonces dice, ¿cuál es la probabilidad de que el próximo oficio tenga faltas de ortografía? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver aquí? Bueno, estas son las probabilidades de que escriban el oficio y estas son las que haya faltas de ortografía. Entonces, este es escribir y este es las faltas de ortografía. Entonces, aquí yo voy a tener las probabilidades, miren, para que sea más fácil, a ver, voy a borrar esto. Voy a decir que este es B1, este es B2, este es B3. Las probabilidades de escribir el oficio. Y yo lo que quiero es la probabilidad de que haya faltas de ortografía. Pero entonces aquí lo que quiero es toda, ¿verdad? Entonces, bueno, no, para que lo borre. Bueno, toda esta de acá, esta va a ser A. ¿Sí? Entonces yo tengo las probabilidades. Estas no son las probabilidades de A, sino las probabilidades de A dado B1, la probabilidad de A dado B2, la probabilidad de A dado B3. Entonces, yo lo que necesito hacer es calcular la probabilidad. A ver, la probabilidad de A, la total, va a ser la probabilidad de, dice aquí que es la suma de las intersecciones o de las probabilidades de cada una de ellas, B, I, dadas las
probabilidades condicionales, que es en realidad lo que tengo. Entonces, la primera va a ser la probabilidad de B1 por la probabilidad condicional de A dado que ocurre B1, más la probabilidad de B2 por la probabilidad de A dado que ocurre B2, más la probabilidad de B3 por la probabilidad de A dado que ocurre B3. Entonces, así. Entonces, ¿cuáles son estas probabilidades? Bueno, aquí yo tengo que la probabilidad de B1 es 0.30, es 30%. Y la probabilidad de A dado B1 es 0.02. Luego, la probabilidad de B2 es 0.45 y la probabilidad de A dado B2 es 0.03 más la probabilidad de B3 que es 0.25 por la probabilidad de A dado que ocurre B3 que es 0.02. ¿Y esto qué nos da? Nos da... Entonces, esto nos da 0.0245. O sea que hay una probabilidad de 2.45% de que el próximo oficio tenga faltas de ortografía. Entonces, sumé las probabilidades condicionales en cada caso.